¿Qué tal, queridos amigos? En esta ocasión estamos con un todavía joven maestro. Digo todavía porque ya no se cuece al primero y quizá tampoco el segundo hervor, pero comparado con un veterano, más bien un viejo como yo, pues sí, por contraste se vale decir que don Miguel Eduardo Báez Durán es un joven maestro. Eh, a Miguel lo conocí hace décadas, en alguna ocasión, ya avanzado el ciclo escolar, en un grupo de primero de secundaria, llegó un nuevo jovencito, llegaba de la ciudad de Monterrey, ya tenía algunas semanas en Torreón, pero llegaba al colegio Carlos Pereira, Miguel Eduardo Báez Durán. Y hay que decirlo, usando términos de la época, pues él era un nerd, es decir, un muchacho que se aplicaba al estudio, que siempre estaba abrevando buenos libros, tenía inquietud por escribir, ya se le notaba el gusto por la buena música y el cine. Pero de eso ya llovió y por supuesto eso que se daba en potencia ahora es una gran realidad. Mi queridísimo Miguel, qué gusto estar contigo. No te enojes porque te dije bien, porque te dije que todavía te puedes considerar joven aunque ya no te cueces ni al primero ni al segundo hervor. No, no, estoy muy orgulloso de mi edad, 46 años recién cumplidos, muy contento con la edad en la que estoy, así que no hay ningún problema. Pues muchísimas gracias, Toño, me siento muy honrado después de ver al- a las personas a las que has entrevistado, que algunos también han sido mis maestros. Me siento muy honrado de que me hayas invitado para esta sesión de plática. Y de charla de cuates. Eh, a Miguel lo tuve de alumno 3 años en la Pereira, 2 en secundaria, 1 en la prepa, y él me distinguió con su amistad y me acuerdo como si fuera ayer que me invitó a presenciar su examen profesional. Por supuesto, ahí estaba también el entonces coordinador de la licenciatura en Derecho, don Marco Antonio Morán Ramos. Y Miguel, con la elegancia, con la donosura que le caracteriza, defendió su tesis y lo hizo de manera brillante. Él estudió la carrera de Derecho, obtuvo las máximas notas, se graduó con honores, obtuvo una beca para estudiar la maestría en letras españolas, en la Universidad de Calgary, Canadá. Y allá se quedó, después de terminar su maestría, se quedó ejerciendo la docencia, tanto a nivel privado, clases individuales, particulares, como a nivel universitario. Trabajó en 3 instituciones universitarias, 2 universidades y un college. Entonces, Miguel, pues ya sabe lo que es ser docente. Algún día sabrá quizá lo que sea es ser decente, pero por lo pronto ya sabe lo que es ser docente. Ya hablando en Eso serio, nunca, eso nunca. eso nunca. Sí, a Miguel le hablamos él tiene fama de ser un gran crítico literario, es un magnífico cuentista, ha formado parte de varios talleres, ha estado en contacto con el querido maestro Saúl Rosales, también con el querido maestro Jaime Muñoz Vargas, y como discípulo y condiscípulo de mucha gente que ama las letras, pues la cultura literaria de Miguel se ha fortalecido con los años. Pero yo me quiero acordar de aquel chiquillo regiomontano, cachetón, nerd, Ya de sabes. primero de secundaria, estaba en la escuela secundaria Carlos Pereira y que le atraía mucho la lectura y que disfrutaba a fondo la literatura. No era ni es, y creo que cada vez va a ser menos, la nota dominante en la juventud, el gusto por las letras. Ojalá fuera lo contrario, pero tampoco lo era en aquella época de los años 80,
los finales de los años 80, cuando Miguel estaba en una secundaria. Miguel, ¿por qué te gustó leer cuando la mayoría de los jóvenes pues prefieren los juegos de video, las actividades físicas al aire libre, deportivas, etcétera, y tú clavadote en los libros? Yo creo que es una afición que me vino desde antes incluso de la secundaria, cuando era niño, que de alguna manera me empezaron a traer las historias y me empezó a traer sobre todo que me cuenten historias. Y eso es algo que puedo experimentar con dos disciplinas artísticas que son el cine y la literatura. En el caso ya de la lectura en particular, yo recuerdo muy bien en segundo de secundaria que fue el profesor Luis Aspepico que nos enseñaba la clase de español, que en algún momento nos encargó una tarea y esa tarea consistía en leer un libro. Nos puso en el pizarrón una serie de nombres de autores y de autoras y a mí me llamó especialmente el nombre de Agatha Christie, porque algunos años antes, siendo niño, había visto la primera y la mejor versión de Asesinato en el Expreso de Oriente, la de los años 70 con Albert Finney, donde Albert Finney hacía el papel de Hércules Poirot. Entonces, yo fui a la biblioteca de la secundaria y saqué un libro de Agatha Christie, de estas ediciones de Molino, que eran las ediciones viejas, que todavía las conservo por aquí están. Y ese libro se llamaba El espejo se rajó de parte a parte. Después le cambiaron el título y le pusieron El espejo roto, pero fue el primer libro de Agatha Christie que leí. Era un caso de la señorita Marple. Y a partir de ese momento quise leer toda la obra de Agatha Christie. ¿Y la leíste? Me Y la consta. leí y no he parado, no he parado de leerla, porque cualquier cosa que esté relacionada con la obra de Agatha Christie, de alguna manera me tengo que involucrar y tengo que ver o la película o la serie o la adaptación o lo que sea, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, fue ahí cuando empecé a leer ya de forma, podría catalogarse patológica. Y la empecé leyendo a ella. Obviamente, más adelante, también por el mismo programa de la prepa, empecé a leer a otros autores, especialmente autores latinoamericanos. En un año de la prepa leímos, por ejemplo, La tía Julia y el escribidor. Leímos especialmente, me acuerdo, de 100 años de soledad, porque ahora sí que fue el proyecto que yo tuve que hacer con mi equipo. Hicimos un video donde yo intentaba, como, digamos, como, lo siento mucho si me están escuchando, pero yo era la cabeza del equipo. Yo era quien había leído la novela, yo era el que dirigía, yo era el que les asignaba sus roles, el que les decía qué personaje eran, etcétera. Entonces, espero que se acuerden de mí. Entonces, hice el intento de adaptar la novela en un video. Y de ahí en adelante fui leyendo a otros autores. Ya en la carrera, cuando entré en contacto con Jaime Muñoz Vargas y que entré al taller literario de Jaime, digamos que yo llegué todavía con algunas lecturas un poquito juveniles, podrían catalogarse de ingenuas, aunque también ahí entra un poquito la soberbia intelectual, ¿no? De Por decir que, supuesto, por bueno, supuesto. porque Agatha Christie es popular, pues es menos valiosa, su obra es menos valiosa que la de otros autores, o porque Stephen King es popular, pues entonces es menos valiosa su obra, etcétera. Pero creo que sí fui afinando el gusto y dándome cuenta de que esas lecturas estaban muy bien para esa edad y siguen estando muy bien para cualquier edad, pero que también había una literatura de más altos vuelos, por catalogarla de alguna manera un tanto pretenciosa. Y ahí fue cuando empecé a leer a otros autores que no conocía. Y ya el siguiente paso fue la maestría. Ya en la maestría, la lectura ya era mucho más analítica, ya se trataba no únicamente de leer, sino también de tener en la mira el escribir un ensayo al final del semestre.
Entonces, esas lecturas se volvieron más profundas, más analíticas, buscando cierto tipo de temas. Y ahí fue cuando empecé a leer a profundidad autores no únicamente contemporáneos, o ya quizás no tan contemporáneos, pero que hoy podríamos considerar como clásicos, como Juan Rulfo, el propio García Márquez, Carlos Fuentes, es decir, los autores que podríamos llamar de cajón del boom latinoamericano, y a otros autores no tan conocidos, y también autores de el siglo de oro español. Y especialmente recuerdo, porque es, digamos, un recuerdo que tengo unido al profe Luis Aspe, era su admiración por el Quijote, su gran admiración por ese personaje, cómo nos hablaba constantemente en segundo de secundaria del Quijote. Y tuvieron que pasar bastantes años para que yo pudiera acercarme de verdad al Quijote, y fue gracias a una profesora que tuve en la maestría en la Universidad de Calgary, que se llama Rachel Schmidt, que había hecho sus estudios de doctorado en Princeton. Tenía la mente muy abierta, nos acercó el texto, lo leímos dialogando de una forma muy amable, sin imposición, y esa fue la primera vez en que leí las dos partes del Quijote de principio a fin y que me empecé a enamorar de la novela. Entonces, bueno, todo se originó gracias a esa vez que el profe Aspe puso esa lista de autores y yo vi a Agatha Christie y dije, tengo que leer a esta autora, y no paré hasta que terminé Sí, su sí, sí, obra. sí. Y yo siempre te decía, en ti hay dos posibilidades principales, dos futuros muy concretos. O vas a ser un criminólogo y criminalista por una parte, o vas a ser un asesino serial. Porque ya hablando en serio, sí leías mucho y te emocionabas con las aventuras, con los casos de Hercule Poirot y de Miss Marple. Y yo me acuerdo, no te va a gustar que lo diga, que también escribiste una novela estando en secundaria, donde hay una serie de crímenes que son Sí. cometidos por una banda nada menos que acaudillada por el director de la secundaria en ese momento, un sacerdote jesuita llamado Alejandro Treviño, y donde Pero, aparece por... pero no se llamaba así, ese era Sí, siempre... obviamente, pero Sí. sabíamos, Digamos que eran las claras. Pues, siempre he tenido una falta de imaginación para escribir, y siempre me he no, inspirado, vamos a decir que me he inspirado en hechos reales. sí. Sí. Bueno, era una novela muy verosímil. Claro, Sí, sí. convirtiendo en jefe de criminales a un Ujú. jesuita. Y Ah, ahí aparecen varios profesores y alumnos que fueron compañeros tuyos en sí. aquella novela que para ser escrita por un joven de secundaria, pues con todos los pecados de ingenuidad que un joven de esa edad puede cometer, pues estaba bien hecha. Y por supuesto que evolucionaste, entraste en contacto con gente que también ama la literatura y tú también, o sea, más allá de la buena influencia de tal o cual profe, tú siempre anduviste en la búsqueda, siempre estuviste leyendo, hubo una sana autodidaxia de tu parte. Por cierto, ¿nos recuerdas, por favor, cuál fue el nombre de tu tesis universitaria para graduarte de abogado? Uy, Sí, sí, es interesante que nos lo digas, Miguel. Yo estuve ahí. ya no me acuerdo del título, porque ya ves que los títulos Mm, de las tesis para graduarse, tanto de maestría, de doctorado, de mm, licenciatura, son mm. títulos muy pretenciosos, muy extensos, Ajá, llenos de palabras. Entonces ya no me acuerdo cuál era el título, la mera verdad. Lo que sí te puedo decir es que definitivamente tenía que ver con asesinos seriales. sí, 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 estaba más vinculada con la criminología y la criminalística, Sí. estrictamente con el campo del derecho tradicional, pues. Ujú. Y luego ya te fuiste a hacer la maestría en letras a Canadá, concretamente a Calgary. Y luego pagaste algo de lo que hiciste porque te convertiste en docente.
Lo mismo cara a cara, de Sí, manera particular que en aulas universitarias. ¿Nos podrías por azares platicar? por azares Sí, del destino. sí, ese es el verdadero tópico. Sí, sí, no hubo ningún acto de voluntad Mm, por mi parte. Me dejé llevar por las sí, circunstancias. sí, el lugarzote común de los azares del destino. Así Bueno, es. sí, sí, es la mentalidad trágica de los griegos, creer en algo inexorable, pues aquí también se cumplió el Así es. destino de aquel regio que había estado viviendo, como decía tu señora madre, doña Silvia, quien saludamos, en Terrón, Coahuila, ¿cómo le decía? Hasta la fecha le sigue Sí, diciendo sí, así. por las lluvias laguneras, ¿verdad? Y Ajá, por el abundante polvo que hay en esta región. así es. Bueno, a ver, también ya mencionaste al profe Aspe y ya mencionaste a otros profes que posteriormente tuviste, pero menciona ahora a condiscípulos con los que especialmente te hayas sentido vinculado en tus años primero de secundaria y luego de preparatoria. Alguna afinidad porque congeniaste o incluso porque cosas de mocedades, pudiste haber tenido algún conflicto que luego se zanjó amigablemente. De tus condiscípulos, hacia bote Sí, pronto, sabiendo que vas a incurrir en omisiones que ajenas a tu voluntad, claro, claro, ajenas. por completo, ¿de quién te acuerdas en este momento? Mira, para ser sincero, hay mucha gente de la que me he olvidado, perdón, y, y que de repente me cuentan, oye, ¿qué tal compañero o compañera se casó? Y yo, la mera verdad, lo que pasa es que sí hay que entender que he estado dentro de un aula desde los 3 años hasta los 46, hasta la fecha. Entonces, siempre como docente, siempre he tratado lo más pronto posible de aprenderme los nombres de todos mis alumnos. Y en algunas ocasiones he tenido grupos hasta de 50 personas. Entonces, a veces algunos nombres van desplazando a otros del pasado. Y es lógico que ya para esta edad ya algunos nombres los haya olvidado. Las caras no, soy muy bueno para las caras, pero por ejemplo los nombres los he olvidado. Y si te soy sincero, únicamente podría mencionar a las personas con las que hasta la fecha sigo teniendo contacto, a pesar de la distancia, a pesar de ir y venir y de estar en otra parte. Por lo menos he tratado de conservar esas amistades porque han sido sumamente importantes para mí. De alguna manera me han ayudado a sobrellevar tanto las alegrías como las tristezas. Entonces, hablando de condiscípulos, pues te puedo mencionar a quien hasta la fecha sigo considerando uno de mis mejores amigos, que es José Luis Orozco, que después se convirtió en arquitecto y en maestro de yoga. Entonces, hasta la fecha conservo el contacto con él. Alguien más con quien estreché bastante la amistad, especialmente en ese año en que conocí a Joselo, es Ana Cecilia Yáñez, que sigue siendo hasta la fecha una gran amiga. Seguimos juntos los estudios en Derecho y también conservamos el contacto. Tratamos de, a pesar de que estamos ocupados los tres, tratamos de salir juntos, etcétera. Alguien más que en un principio, durante todo ese tiempo de secundaria y prepa, nunca fue mi amigo, es Manuel Iñaki Leal de la Goiti, ¿sí? Con Iñaki estreché la amistad gracias a la literatura, porque también es alguien que está muy interesado en el mundo de la lectura, en el mundo de la cultura. Es alguien con quien también tengo algo en común, porque él también ha vivido todavía más que yo, quizás más tiempo, ha vivido fuera del país, he vivido en lugares muy diferentes. Yo únicamente viví en Canadá. Entonces también empezamos a conversar un poco más sobre literatura durante la carrera de Derecho y hasta la fecha sigue siendo mi amigo, mantenemos el contacto, cuando viene nos vemos, nos citamos en un café,
La semana pasada hablé con él por Zoom, en este momento se encuentra en Budapest, en Hungría. Entonces, creo que principalmente ellos son los tres con los que más contacto tengo. Dos personas con las que tuve amistad desde ese momento, desde tercero de secundaria, y alguien que estaba también en la Pereira, pero con quien no logré estrechar lazos hasta que llegamos a estar juntos en Derecho. Sí, sí. Y aunque yo te di clase 3 años en la Pereira, me acuerdo con especial afecto y con una fijación rara de tu grupo de prepa. Muchos nombres de tu grupo de prepa, aquel grupo tan singular que estaba en la preparatoria, la generación que se graduó en 1993. Sí, Era un grupo, había abundantes personas que les interesaba la disciplina académica, que tenían buenos promedios, que tenían un proyecto de vida sensato. Era un grupo ahora, que perdón, después perdón por era presionado. interrumpirte, Sí, porque hablando esto de las omisiones, ahora que hablas de personas muy destacadas con muy alto promedio, no puedo dejar de mencionar a una persona que sigue siendo mi amiga, que también mantenemos el contacto. Ella se encuentra en Salt Lake City, en Utah, y es Liliana Teresa López Sandoval, porque nosotros nos conocimos desde primero de secundaria. Sí, Y ahí se dio una especie de competencia, ¿no? sí. Porque yo quería sacar muy buenas calificaciones, ella también quería sacar muy buenas calificaciones, y estábamos un poquito con el pique de yo me voy a sacar mejor calificación que tú. Y eso se convirtió también en una amistad también de muchos años, y también hasta la fecha mantenemos el contacto. Y estamos hablando de grupos de 30 personas, pero por lo menos la tercera parte del grupo tenían un promedio cercano al 100, lo cual no es ordinario. O sea, fue una generación muy destacada. Y luego ya se fue a estudiar Derecho. A lo mejor doña Silvia se me enoja, tu señora madre, a quien mucho aprecio y respeto, pero yo siento como que te pusieron una condición tus señores padres. Decían, ¿quieres dedicarte a la literatura? Termina una carrera universitaria y luego haces lo que te venga en gana. Yo nunca te imaginé litigando. Yo Ni siempre yo. te, yo siempre te imaginé escribiendo, vinculado a actividades de cultura propiamente dicha, es decir, cosas que tienen que ver con las bellas artes, principalmente con la literatura, o con disciplinas como la historia, la filosofía. Por cierto, dicho sea de paso, no niegues, la cruz de tu parroquia también tienes una faceta melómana. Y yo me acuerdo que asistí a, pues, en academias de No. cultura donde tocabas el piano, terminaba un curso y la ceremonia de fin de cursos, pues los alumnos tenían que mostrar los talentos que iban puliendo. Y Sí, incluso otra de tus obras se llama La Marcha Fúnebre, que es sí, el título es un homenaje a Chopin, obviamente. sí, 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 sí. sí, entonces no niegues tampoco esa gran afición por la música, aunque finalmente te cantaste más por la cinematografía como crítico, como reseñista y la literatura como cuentista, ensayista, también haces muy buenas críticas literarias y tienes ya varios libros publicados. Por eso es un joven maestro, Miguel Eduardo Báez Durán. ¿Cuántos libros van? ¿O ya perdiste la cuenta? No, 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 sí, los tengo bien contados porque no son varios, son tres, No, y no, pero bueno, sí. son Tres tres de edición individuales. única tuya, pero Sí, un sí, montón tres en obra individuales. colectiva. No, tampoco, son como tres también, son como seis en total, tres colectivos y tres individuales. Y desde hace bastantes años no he vuelto a publicar. Bueno.
Yo debo decir que tengo el privilegio de que muchas cosas que Miguel finalmente publica y algunas que guarda, pues yo las leo. Él no sé si es cruel conmigo o medio sádico, porque me da a leer siempre sus textos. No, por supuesto que los disfruto. Yo sé lo cansado, difícil, laborioso, arduo que es acomodar las palabras. Escribir no cualquiera, y, y Miguel se ha distinguido siempre por ser una de las mejores plumas que ha dado la comarca lagunera, aunque él haya nacido en Nuevo León. Pero bueno, tiene muchos más de 3 libros, eso lo puedo asegurar. En su momento se sabrá. Y oye, Miguel, Sí. bueno, ya vimos cómo entrar en contacto con El Quijote y previamente con la obra de Agatha Christie y luego más tarde con otras obras clásicas y también que están en vías de convertirse clásicas por su alto valor estético, pero que son obras contemporáneas, pues ahí te hizo clavarte en la literatura. Y lo del cine, en un medio donde lo comercial, donde el lucro rápido es el móvil principal, el más media en el sentido más deplorable del término. ¿Qué te hizo a ti ser un cinéfilo que ves puras películas para viejitos, para gente rara, para gente snob, para gente estrambótica? Porque tú no vas a ver esas películas cuya la gente que las va a ver hace colas durante horas y está en la medianoche tratando de entrar, ¿no? Tú vas a películas que solo unas personas especiales como tú quieren ver. Estoy hablando del buen cine, del cine de arte, del cine exigente, de buena manufactura. ¿Qué es lo que te hizo a ti apreciar ese cine? De alguna manera fue una búsqueda un tanto solitaria. Fue una búsqueda en donde no tuve muchos espacios donde compartir lo que estaba haciendo, porque de alguna manera sí me siento privilegiado porque fue también Jaime Muñoz Vargas, quien me empezó a invitar a escribir sobre cine. Obviamente el gusto sobre cine viene desde que era niño, desde las primeras películas, muchas de ellas películas, como tú dices, dirigidas a la gran audiencia, películas comerciales, películas que salían y que siguen saliendo de un solo lugar, que es Hollywood. Cuando Jaime se da cuenta en el taller literario del Ibero que yo tenía muchísimas ganas de escribir, porque de alguna manera quería hacer, como tú bien decías muchas veces en las clases que nos dabas, un acto de catarsis, ¿sí? Que necesitaba sacar de adentro todo lo que traía, porque yo nunca he sido una persona que enuncie oralmente de forma muy directa lo que quiere decir. Entonces, yo encontré en la escritura una forma de expresar mis pensamientos o mi imaginario o mi subconsciente, como lo queramos llamar. Y cuando Jaime se da cuenta de que es imposible que alguien pueda escribir, porque ya estaba publicando en el suplemento cultural de la revista Brecha. La Tolvanera. La Tolvanera, exactamente. Él era el editor de La Tolvanera, se dio cuenta de que yo tenía muchas ganas de escribir y me dijo, mira, cálmate, es imposible escribir un cuento cada 15 días o publicar un cuento cada 15 días. ¿Tienes alguna otra afición, algún otro interés? Y yo le dije, sí, me gusta mucho el cine. Pues, ¿por qué no escribes sobre cine? Y un poco como se dio el proceso es que, bueno, yo pensé, pero ¿cómo puedo escribir sobre cine? Entonces lo que hice fue lo que usualmente hago, que es leer, ¿sí? Me fui a la biblioteca de la Universidad de la Ibero, conseguí algunas revistas sobre cine, empecé a acercarme reseñas de Jorge Ayala Blanco, de Roger Ebert en inglés, por ejemplo, y ahí más o menos
empecé a darme cuenta de forma muy intuitiva, sin reglas, sin pensar la reseña debe tener esta parte y esta otra parte, etcétera. Pero de forma muy intuitiva empecé a darme cuenta de qué debía contener una reseña y fue ahí cuando empecé a escribirlas. Se empezó a dar este fenómeno en el que me empecé a separar, ahora sí que de mis películas de la infancia y de la juventud. Bueno, ahí todavía era joven, tenía más o menos 20 años, pero se empezó a dar este fenómeno donde yo mismo me empecé a interesar por, como tú dices, esas películas que no todo mundo ve. Porque ya desde ahí también de forma muy intuitiva, y ahora ya lo tengo muy claro a la edad en que tengo, en que de verdad se convierten en una ventana hacia un mundo mucho más rico, más diverso, más interesante, y en donde no estás escuchando únicamente un solo idioma, que es el inglés, y no estás ahora sí que absorbiendo la percepción del mundo de una sola cultura que es la estadounidense. Entonces, yo empecé a hacer esas búsquedas mucho también, un poquito motivado por el coraje de que yo no podía ver esas películas en las salas de cine de aquí de Torreón. Las podía ver, por ejemplo, en Canal 22 a las 10 de la noche o en Canal 11 a las 11, 12 de la noche. Ahí era donde yo podía ver esas películas. Películas no necesariamente actuales, porque también, vamos a ser sinceros, es una industria y la novedad siempre llama mucho la atención. Y esta idea de que tengo que ver la película al mismo tiempo que todo el mundo, porque si no, no soy Sí. parte de ahora sí que de lo que está diciendo la gente, Es de lo que como está una hablando la suerte de gente. excomunión. Sí, Sí. exactamente. Y yo estaba más interesado en, por ejemplo, ver alguna película clásica de Ingmar Bergman Ujú. o, por ejemplo, es decir, también llenar esas lagunas que obviamente en la literatura es imposible, porque, y también en el cine ya es imposible. Yo sé que es una ilusión llenar esas lagunas de, tengo que ver todo el cine posible, tengo que leer toda la literatura posible. No, la vida no alcanza para tanto, pero por lo menos saber un poco más, ¿no? Tenía esa curiosidad de, bueno, esta película que muchos críticos alaban de Bergman o de Hitchcock, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Y después ya fui centrándome un poco en los directores y fue también una decisión tomada ya no tan intuitivamente, sino de forma consciente. Ahí en la columna que yo tenía, que era una columna que se llamaba El bueno, el malo y el feo, y lo que hice fue, bueno, cada cierto tiempo vamos a centrarnos en un director o una directora. Alguien cuya obra me estimule, me interese, que quiera conocer, si no de forma completa, por lo menos 2, 3 películas de las que yo pueda hablar en la columna, como para decir, esto también es importante. Sí, el cine escapista al que vamos a comer palomitas y a comentarlos con los amigos y las amigas, está muy bien. Y de hecho, hay películas muy comerciales que me gustan mucho. Acabo de ver hace algunos días una película con Will Smith sobre las tenistas Venus y Serena Williams, que a pesar de ser la fórmula ya gastadísima del cine inspirador, me gustó y la disfruté y lloré y reí con la película. Claro. Pero también, es decir, yo creo que es hasta cierto punto una imposición de los medios de comunicación que te dicen, esta es la película del año. Si no ves esta película, te quedas atrás. Es la mejor película. Y en realidad, no necesito verla en el momento en que sale, no necesito verla hasta después. Puedo emplear mi tiempo enriqueciendo un poquito, ahora sí que mi oído y mi pensamiento y ver, no sé, alguna película de África, alguna película de Medio Oriente, alguna película de la India, que también pueden ser muy, muy comerciales, muy de fórmula. Una película del Lejano Oriente, una película de nuestro propio país, que es casi imposible que una película premiada en festivales de nuestro país figure en la cartelera de aquí de La Laguna. Y de alguna manera, el haber vivido en Montreal fue mi, digamos que
me abrió un poco los ojos, pero también esa idea de quiero ver estas películas en una sala de cine grande fue algo que se llegó a gastar, porque mi motivación para irme a esa ciudad tuvo mucho que ver con darme cuenta de que ahí había una vida cultural muy rica, muy interesante y de la cual me podía alimentar. Y lo hice durante varios años y cuando ya no lo necesité, también lo dejé. Tuve así como la claridad para decir, bueno, esta experiencia ya terminó. ¿Sí? Sí. Miguel, yo tengo la impresión, aunque tú ya me has matizado, de que Canadá no está en América, sino en Europa. Tienen que ver más con Europa que con Estados Unidos, su poderoso Bueno, vecino. quizás Quebec sí, quizás Quebec un Sí, poco, ajá. y de alguna manera abrevaste con esta cultura multisecular, pluricentenaria de Europa, principalmente en la zona quebequiense, donde disfrutaste muy buen cine. A propósito de tus libros y a propósito de tu cinefilia, tienes un libro que se llama Vislumbre de cineastas, Sí. que te centras en tres genios del cine. ¿Quiénes son esos tres genios? Bueno, son más, eran varios. Lo que pasa es que en un principio, Ujú, una vez más, este proyecto de publicar el libro que se publicó en su momento con la Universidad Iberoamericana de aquí ujú, de Torreón, fue idea de Jaime, ¿sí? De Jaime Muñoz. Él se dio cuenta precisamente de lo que estaba haciendo, de una especie de ciclo de directores y una directora dentro de la columna. Y en algún momento dijo, bueno, ¿por qué no publicamos esto? Esto ya fue algunos años después, una vez que yo terminé la maestría en Calgary, me vine aquí a vivir como 4 años, estuve de profe de asignatura ahí en la universidad y regresé al taller de Jaime cuando ya se había consolidado un buen grupo de jóvenes escritores. Y entonces en ese momento me dijo, bueno, aquellas reseñas de diferentes directores y una directora que tenías, ¿por qué no lo hacemos un libro? ¿Sí? Y en un principio lo que salió en primera instancia fue una plaqueta. Y en esa plaqueta, que también se editó junto con algún número de brecha, en esa plaqueta estaban Hitchcock, estaba Denis Arcand, que es un director todavía más o menos activo ahí en Quebec, y finalmente estaba Wim Wenders, el director alemán. Esos fueron, digamos, los tres primeros que figuraron en esa plaqueta y que después repitieron en el libro. Y en el libro se incluyen otros directores. Está, por ejemplo, la neozelandesa Jane Campion, que acaba de sacar una película en Netflix muy recomendable que se llama El poder del perro. Está, por supuesto, Pedro Almodóvar, porque yo entré en contacto con la obra de Pedro Almodóvar más o menos como a los 12, 13 años, que pasaban Mujeres al borde de un ataque de ajá. nervios en el cable, cuando el cable local ahora sí que se pirateaba Sí, sí, las sí. señales de Estados Unidos. Ujú. y, ¿Y quién más aparece ahí? Wim Wenders, por supuesto, que es un director al que admiro mucho. Y en este momento no puedo recordar los demás, pero esos eran los principales. Jane Campion, Pedro Almodóvar, Wim Wenders, Denis Arcand y Alfred Hitchcock. Ah, y también Berman. Sí, también hay una sección dedicada a Berman. Ajá. Sí. Bueno, tú dices que no te puedes acordar, pero yo que soy un patán, todavía tengo buena memoria. Y me acuerdo que varias veces te hice la misma pregunta, Sí. sabiendo que eres cinéfilo de corazón. Te preguntaba, bueno, a ver, Miguel, siendo todo importante en una película, todo tiene su peso específico y todo es necesario. ¿Qué es lo más importante para que una película sea buena película? Yo te preguntaba la infraestructura, los recursos técnicos, los actores, la fotografía, y tú siempre me contestaste que tenga una buena historia. A lo mejor ya Mm, no te acuerdas, pero es lo que yo sí me acuerdo que me contestabas. es probable que sí haya Sí, respondido así a la sí, pregunta. que Ya, sea una buena historia. ya no estoy tan convencido de eso, es Sí, decir, que por supuesto, una vez más, eso es en lo primero en lo que me fijo porque es lo que me atrae
tanto de la Ujú. literatura como del cine, aunque obviamente son manifestaciones artísticas muy diferentes que tienen Ajá. sus propias formas y que apelan a diferentes sentidos a través de los cuales las percibimos. Em, Creo que hoy en día respondería a esa pregunta de otra manera y lo haría simplemente diciendo que hoy en día, para mi percepción, para mi apreciación de una película, pesa más el equilibrio de los diferentes elementos que la componen. Por supuesto que la historia es muy importante, por supuesto que la historia es muy importante, digamos que es la columna vertebral, pero si los otros elementos no están equilibrados, se puede tener una muy buena historia, puede incluso la película estar basada en una obra literaria clásica que se ha apreciado y que ha perdurado a través de los siglos. Pero si los otros elementos no se encuentran ahora sí que en equilibrio y a la altura y a la par, como pueden ser, como tú ya mencionaste, las actuaciones o simplemente el diseño de sonido o los escenarios, ¿no? O la recreación de la época o el reparto, etcétera. Si todo lo demás no está a la altura, entonces puedes tener como esqueleto, como base, como columna vertebral una gran obra literaria, un gran libreto, un gran guión, y sin embargo, si esos otros elementos no están a la altura, Claro, la película se cae, se viene ¿no? abajo por Ajá. completo. Entonces volvemos otra vez a lo medular de la más convencional y tradicional teoría estética, la importancia del equilibrio, Sí. Ujú. equilibrio, equilibrio sobre todo. Y ya, Malditos griegos, malditos griegos. bueno, depende, pues, hay dionisiacos, Sí. malditos los apolíneos, diría. Pues sí, Sí. sí, ciertamente. A mi amigo el desequilibrado Miguel Báez Durán, que de veras se la pasa haciendo locuras, yo lo critico porque ya teniendo casi la tenur, casi ya amarrado el tiempo completo en una universidad de prestigio, se viene acá No, no de sé si de profesor, prestigio, no sé si de de prestigio, profesor pero eventual en la comarca lagunera, donde ay, me voy a quemar, pero ciertamente el pago al personal docente en la laguna no es de los más altos del planeta. no, Y pues él ya tenía bastante avanzada una buena carrera como docente en Canadá y le da por venir de nuevo a la comarca lagunera para beneplácito de las muchas personas que queremos a Miguel, pero ciertamente es un acto de un desequilibrado, de así un, es, así es. de un insensato, y así se va a Ujú. morir mi amigo Miguel Eduardo Báez Durán. Espero que dentro de muchas décadas, que pasen muchos años. A ver, Miguel, sabiendo que va a haber más charlas posteriormente, acusaré de ti, eh, ¿cómo ves, ya que estoy hablando de la comarca lagunera, Mm. tú que estuviste fuera y que tienes la visión del outsider, ¿cómo encontraste a la laguna en tu más reciente retorno? Después de estar ejerciendo la docencia en 3 instituciones universitarias en Canadá y llegas de nuevo a Torreón, dinos la verdad, tu visión. En primera instancia, cuando llegué, y creo que digamos que esa era la visión que yo tenía cuando tomé la decisión de dejarlo todo, de ahora sí que dinamitarlo todo, de echar todo al aire y de decir, bueno, esta experiencia ya se terminó y yo necesito regresar a mi lugar de origen, motivado una vez más por una tontería que es escribir una novela. Siempre cuando tengo un libro en la mente, siempre tomo las decisiones más estúpidas que uno se puede imaginar. Pero bueno, sabía que iba a regresar a un lugar familiar, ¿sí? Y esa era un poco la idea. Después de estar viviendo en un lugar que en un principio me fascinó y que me pareció increíble por su, digamos, por su diversidad de muchas maneras, lingüística, cultural, etcétera, y todas las que se pueda uno citar.
Em, yo sabía que iba a regresar a una sociedad más homogénea. Y esa es un poco la imagen que tengo de Torreón y lo que me motivó en primer momento a salir de Torreón y lo que me motivó después a regresar. No sé por cuánto tiempo, porque ya no hago planes así a largo plazo, porque siempre, una vez más, para citar el lugar común, los azares del destino son canijos, ¿verdad? Y creo que en un principio, antes de entrar en contacto con las generaciones más jóvenes, antes de retomar mi trabajo como profesor universitario, en un principio sí tenía esta idea como de un lugar congelado en el tiempo. Y creo que es lo que le pasa a muchas personas, porque también fue algo que pude dialogar con, perdón, con mis amigos en Montreal, porque obviamente mis amigos más cercanos, perdón, allá eran personas en circunstancias similares a las mías, es decir, inmigrantes, ¿no? Entonces, creo que en un principio la imagen que tenía era una imagen de un lugar congelado que no había cambiado mucho, que podía cambiar de forma epidérmica, que podían hacer un paso de desnivel aquí o podían pavimentar una calle por allá, pero digamos que la mentalidad seguía siendo la misma. Y una mentalidad, perdón, un poquito cerrada, un poquito provinciana, ¿sí? Pero conforme fui entrando en contacto con, ahora sí que con las generaciones más jóvenes y especialmente con mis alumnos de hoy en día, creo que ese cambio que quizás yo anhelaba cuando tenía la edad de ellos, creo que ya se está dando, quizás poco a poco, pero creo que ahora los jóvenes tienen la mente más abierta, están atentos a otro tipo de experiencias. Muchos están inquietos respecto a salir de este lugar y experimentar otras formas de vida, otra cultura, etcétera. Yo no quiero de ninguna manera dejar como el mensaje de que de esta idea un tanto de dicotomías del regionalismo en contra del cosmopolitismo. No, esa no es mi intención, porque digamos que he experimentado las dos posturas de alguna manera, es decir, si no sintiera alguna especie de arraigo con esta tierra, jamás habría regresado. ¿Sí? Es lógico. Y no creo que deba de existir ese enfrentamiento entre una forma de pensar y la otra, sino que debemos estar abiertos tanto a las experiencias locales que nos enriquecen y que de alguna manera nos hacen sentir que tenemos raíces, que vivimos en un lugar que quizás como yo pensé que no cambia y que por eso mismo resulta ser tan importante para ese retorno. Y así como puede haber otros lugares en los cuales puedes experimentar otras formas de vida y llegar a la conclusión de que en realidad no somos tan diferentes, ¿sí? Que eso que nos parece fascinante y atractivo e incluso hasta exótico, y que también nosotros podemos parecer hacia las personas de fuera, ¿no? De caer en ese rango del exotismo. Ya una vez que vamos más a profundidad y conocemos más, en realidad las aspiraciones que tenemos los seres humanos son comunes a lo largo de la historia y en diferentes culturas y en diferentes personas y en diferentes religiones. Creo que las aspiraciones, los ideales, los principios, de alguna manera siguen siendo los mismos. Y darme cuenta de que eso se puede realizar sin importar el lugar en el que yo me encuentre. Exacto, exacto. Que puede ser allá, puede ser aquí, puede ser en otra parte, en el futuro, no lo sé, pero simplemente creo que tiene que ver también con la madurez. Y sí, hay un momento en la juventud de efervescencia en que quieres luchar, traes mucho coraje, quieres sacar muchas cosas de dentro, quieres experimentar, quieres ir a 1000 lugares en el mundo. Y después llega ya un momento de madurez donde dices, bueno, ya mis aspiraciones son otras y quizás ya lo que llena mi vida son otras experiencias y no es quizás el afán de ganar dinero o de
o de simplemente de estar con personas que sean diferentes a mí, sino ya las aspiraciones son otras y también hay que tener como la claridad para echar marcha atrás. O no echar marcha atrás, porque en realidad no se trata de eso. Es ir hacia adelante, pero quizás en el lugar de origen. Y eso es Una lo que muchas espiral, Miguel, personas... una Sí, espiral como el sí, canon de Pactel, sí, ascendente. podría ser, sí, sí, esa es la idea. Porque hay muchas personas, y yo sabía que me iba a enfrentar a eso, que me iba a enfrentar a lo familiar, Ujú. pero que me iba a enfrentar constantemente al cuestionamiento un tanto, que es lógico, yo lo entiendo perfectamente, pero obviamente si estuvieras en mis zapatos entenderías por qué se dio ese regreso. No, no, y no, Pero, y yo sé porque ya pero, leí el librito que escribiste para explicar tu retorno a Ítaca. y eso es, y lo que escribí es simplemente un 5% de, Sí, digamos, de lo que contribuyó a ese regreso, porque eso no deja de ser una obra de ficción sí, y quien, digamos, quien me representa en ese texto no deja de ser una invención, ¿no? claro. Eh, pero este cuestionamiento que es muy común y que ya no es tan común porque ya han pasado varios años, ya son como 4 años y medio más o menos desde que regresé, pero en cuanto regresé, sí era la pregunta inmediata de, bueno, si ya estabas allá, si ya estabas en Canadá y ya tenías un trabajo más o menos estable, porque nada es estable en esta vida, eso fue lo que aprendí, mm, ¿para qué te regresas a Torreón? ¿Sí? Y tienes que dar una respuesta rápida, tienes que decir, bueno, pues esto, ¿sí? Y en realidad es una serie de acontecimientos, es una serie de circunstancias que de alguna manera algunas sí pueden ser enunciadas y otras que no. Bueno, ¿Sí? Entonces, eh, para mí ha sido una experiencia muy interesante el regreso y creo que de alguna manera todavía lo estoy procesando como para después convertirlo en algún otro texto, que es lo que suelo hacer, pero no, pues sí. me toma tiempo, ¿no? Excelente. Ajá. Y sabemos que va a salir algo muy bueno. Qué bueno que estás con nosotros. Te digo, cuesta trabajo entender cuando ya tenías casi la tenur que te vengas a Torreón, pero nos da gusto a la mucha gente que te quiere, que te admiramos, que nos resultas entrañable que estés con nosotros. Entonces, alguien dijo que París bien vale una misa, entonces la amistad de la gente que te quiere, pues también vale Torreón, ¿verdad? Torreón, Torreón se puede beneficiar con la presencia del joven maestro Miguel Báez Durán. Y insisto, esta es una de varias charlas. Dentro de algún tiempo volveremos a encontrar a don Miguel y nos seguirá hablando de ese equilibrio sano que le caracteriza. Gracias, Miguel. Gracias por compartir. Nos estamos viendo muy pronto. Claro Cuídate. que sí, no. Muchas gracias a ti por la invitación y yo puesto para cualquier otra plática. Ya quedamos. Muy Compromiso. bien, Hasta luego. nos vemos.